La historia de la retórica y la oratoria. La retórica y la oratoria nacieron en el siglo V a.C., en la ciudad de Siracusa, Sicilia. Su creador fue Coraz, quien la definió como el arte de la persuasión. A finales del siglo V a.C., fue la democracia ateniense la que le favoreció la retórica, debido a que todos los ciudadanos debían aprender a defenderse en los tribunales. Quienes no sabían cómo defenderse podrían acudir a los logógrafos, que eran los escritores de los discursos. En el año 467 a.C. se da la psicagogía. Esta tiene como base los discursos pitagóricos, que tienen como objetivo convencer al auditorio a través de la palabra manipulada sabiamente. En el año 427 a.C. se da la retórica sofista. Esta está encargada por los oradores Gorgias e Isócrates. Ellos definen al orador como la base fundamental antes que el discurso o la audiencia. Ellos dicen que es muy importante que la imagen del orador sea ideal. En el año 427 a.C. se da la crítica a la retórica sofista. Esta es dada por los oradores Platón y Aristóteles. Ellos crean una polémica entre la dialéctica y la retórica. Ellos definen a la dialéctica como el análisis argumentativo del discurso, mientras que la retórica la definen como la conducción del oyente hacia la verdad. En el siglo IV a.C. se da la retórica aristotélica. Aristóteles establece la retórica en 3 pasos. El primer paso es el de carácter moral, que es cuando el orador debe dar credibilidad al público. En la parte emocional, que es cuando el orador debe producir un efecto emocional favorable en la audiencia. Y la elocuencia, que es la capacidad de argumentación que tiene el orador al dar su discurso. En el siglo IV a.C. se da también la estructura del discurso. El discurso se divide en 4 partes. La primera es la introducción o proemio. El objetivo de la introducción es causar o obtener empatía del tribunal. La segunda es la narración o la diegesis, que es la exposición de los hechos en cuestión. La prueba o la pistis, que son los argumentos o los testimonios. Y la conclusión o el epílogo, que es resumir la cuestión intentando provocar la emoción de los miembros del jurado. La oratoria en Grecia. En Grecia encontramos 3 oradores fundamentales. El primero es Lisias. Él estuvo entre los años 445 hasta el 380 a.C. Él hizo énfasis en la oratoria forense o judicial, que son los discursos pronunciados ante el tribunal. Lisias nació en Atenas y sus características en su discurso son la pureza, la naturalidad y la claridad. Hace uso de un lenguaje coloquial y pues su discurso más importante fue contra Eratóstenes. Demóstenes fue el segundo orador más importante en la oratoria en Grecia. Él estuvo en los años del 384 al 322 a.C. Él hizo énfasis en la oratoria deliberativa o política. Esta comprendía los discursos enunciados ante la asamblea. Demóstenes era ateniense y la declamación fue la más importante en su discurso. Su estilo fue un poco más vigoroso y apasionado, y su finalidad era provocar la conmoción intelectual y emocional en los oyentes. La oratoria en Roma. En el siglo I a.C., los oradores publicaban sus discursos con palabras políticas y morales. El orador debía ser un hombre recto y hábil con la palabra. Y el segundo autor más importante fue Quintiliano,
quien en su tratado se realizó una recopilación de las teorías antiguas conformadas en un texto en el que trataban de conciliar varios puntos de vista de cómo debe ser la educación de un educador. Y en la Edad Media se distinguen dos planos muy importantes. El primero es el plano jurídico y dialéctico. Este consiste en la defensa de la religión cristiana frente a acusaciones paganas, y el plano de la educación, de la comunicación, que consiste en la transmisión del mensaje cristiano manifestado en las Sagradas Escrituras. Un autor muy importante de la Edad Media, o que se tuvo muy en cuenta, fue San Agustín, quien en su libro de Doctrina Cristiana establece un puente entre la oratoria greco-romana y el cristianismo. En el Renacimiento la oratoria hizo hincapié en el humanismo. El estudio de la oratoria se basó en las obras de los escritores Cicerón, Quintiliano y Aristóteles, y los manuales de retórica, casi todos en latín, se convirtieron en guías para escribir bien y para saber hacer versos.